Saber, sobrinos, entre Commodore y las otras marcas, ¿quién ganará? Cyber sobrinos, cordial saludo, bienvenidos al Museo del Tío Milton, el tío que ustedes más quieren. Hoy tenemos la emblemática Commodore 64, que barrió en ventas en tema de microcomputadoras en los 80. Vamos a ver inicio, y mientras enciende, les voy contando, la Commodore, siempre con su eterna casetera C2N, maneja cartuchos también que se insertan en la parte trasera y maneja también la unidad de disco de 5 1/4. Entonces, bienvenidos. Para quienes no lo hayan vivido, están ante parte de la historia. Para los nostálgicos, pasen y recuerden. La microcomputadora Commodore 64 es una computadora doméstica de 8 bits desarrollada por Commodore International en agosto de 1982 a un precio inicial de $595, que equivalen a 2.789.000 pesos colombianos. Y aclaro, todas las referencias de valores que yo nombre en este video están sujetas a la inflación de hoy 18 de enero del 2023, día de elaboración del guión. Commodore utilizaba una unidad de cassette, una disquetera de tipo 5 1/4 pulgadas, disponía de un teclado profesional muy robusto, puerto de expansión, socket TV, jack AB, puertos serie, puertos para joystick, poseía infinidad de videojuegos, aplicaciones, gráficos y multimedia. Contaba con una paleta de 16 colores y un intérprete BASIC. Aceptaba la conexión directa de periféricos sin necesidad de una interfaz de conexión, como algunos de sus más directos competidores. Y puerto para cartuchos. Algunos cartuchos incorporaban lenguajes de programación como COBOL o un BASIC más avanzado, o expansión de RAM, más algunas utilidades para congelar los juegos y poder copiarlos. El Commodore 64 sigue siendo el modelo de computadora doméstica más vendida en el mundo. Se estiman sus ventas entre 22.5 y 17 millones de unidades. En enero de 1981, MOS Technology Inc., diseñadora de circuitos integrados, subsidiaria de Commodore, inició un proyecto para diseñar los circuitos gráficos de audio para la nueva generación de videoconsolas. El diseño de los circuitos llamados VIC-2 para gráficos y SID para audio se completó en noviembre de 1981. Entonces se comenzó un proyecto para una videoconsola de Commodore que usara ambos circuitos, llamada Ultimax o Commodore Max Machine, creada por Yashi Terakura de Commodore Japón. Ese proyecto fue cancelado después de fabricarse algunas unidades para el mercado japonés. El producto tenía el nombre clave de VIC-40, al ser el sucesor del popular VIC-20. El equipo que lo construyó fue formado por Robert Russell, Robert James y David Sienbicky. Cuando el producto iba a ser presentado, el VIC-40 fue renombrado a C64 para ajustarse a las líneas actuales del negocio de Commodore, las cuales incluían el P128 y el B256, ambos nombrados con una letra y su respectivo tamaño de memoria. El C64 tuvo una presentación impresionante, tal como recuerda el ingeniero de producción David Sienbicky, quien dijo en el lanzamiento: todo lo que veíamos en nuestro pabellón era gente de Atari con la boca abierta diciendo, ¿cómo pueden hacer esto por $595? En 1982 lanzan al mercado la Commodore Max Machine. En 1983, para competir con Apple II, en el sector de la educación en Estados Unidos, Commodore ponía en el mercado la Educator 64. En 1984 lanzan el primer ordenador portable con pantalla color, el Commodore SX64, una versión portátil del C64, comparable con la Atari Portfolio que manipula John Connors en la película Terminator Judgment Day. En 1985 aparece el Commodore 128, que es el retrocompatible con el C64. En 1986 Commodore lanzó el Commodore 64C, que era funcionalmente idéntico al original pero con un diseño más parecido al Commodore 128. En 1994 el C64 fue reeditado en forma de una consola de videojuegos llamada Commodore 64 Game System. En 2000 el fabricante Tulip Computers propone un producto basado en el C64,
el C64 Direct-to-TV. Ese peculiar modelo de 64 estaba contenido dentro de un mando del juego de tipo joystick. Los modelos del C64 aparecieron en el mercado alemán durante muchos años, como el Commodore 64 Aldi, el Commodore 64 Golden Edition y el Commodore 64G. La Commodore 64 fue la computadora que inspiró a muchos músicos y programadores, y es posiblemente el ordenador de 8 bits de culto más importante. A día de hoy existe una comunidad de usuarios muy activa que sigue programando para el C64, y también existe una subcultura musical dentro de Commodore 64 e inspiró a otros empresarios con ciertos diseños, como por ejemplo la tecla Commodore, una tecla especial que daba muchas funciones al presionarla y combinarla con otras teclas. Al igual que hoy en día hacemos con los teclados compatibles con Windows, que tienen el logotipo del sistema operativo de Microsoft, y los teclados Apple Macintosh y el logotipo de Apple Inc. La Commodore también tenía periféricos como mouse, impresora, disquetera, discos duros, módem telefónico, joystick, lápiz óptico, teclado de música, monitores, cassette, etc. Clones de Commodore 64. Muchos países fabricaron clones de este modelo, no siempre bajo la licencia Commodore. En Argentina, la firma Dream, un fabricante de electrodomésticos argentino, compró en 1982 la licencia para fabricar localmente la C64, comenzando la producción en su planta de la provincia de San Luis en 1983. Internamente, la versión argentina tenía salida de video PAL en lugar de NTSC. Otra diferencia destacable era la fuente de alimentación adaptada para 220 voltios en lugar de 110 originales. Estos clones legítimos eran de excelente calidad, aunque algunos usuarios se quejaban de la dureza del teclado, y 8 de cada 10 Commodores vendidas llegaron a ser de Dream. Presentada en diciembre de 1986 y anunciada como lanzamiento simultáneo con Estados Unidos, esta máquina seguía teniendo placas Rev.A y Rev.B en su interior, ya que Commodore no fabricó la versión NMOS 2 del 6572. Es más, esta máquina no se supone que fuese fabricada por Dream, al menos no hasta un año más tarde. Dream creó la matricería para la carcasa de la Dream Commodore 64C por cuenta propia, tradujo el GEOS al español y comercializó la máquina al parecer a espaldas de Commodore. Esta maniobra eventualmente le costó a Dream la cancelación de la alianza con Commodore. La carcasa de la DC64C es prácticamente idéntica a la original, aunque de inferior terminación. La mayor diferencia radicaba en el uso de un LED de encendido redondo igual que las de las C64 comunes. Algunos de los teclados también fueron fabricados en el país por la empresa PIC, la cual se dedicaba además a distribuir software y hardware original Commodore importado. Estos teclados eran de inferior calidad a los originales, más duros, y tenían además el detalle de la tecla Shift Lock, que sobresalía debido al uso de un interruptor demasiado grande. A los cacharreros les dejo este enlace en la descripción de este video para que disfruten de un emulador Commodore en su PC. La Commodore 64 marcó toda una época. Sus ventas hablaban de un fenómeno que dio comienzo al furor de la home computer, generó una historia de rivalidad con Sinclair y con Atari, y acercó a muchos a su primer ordenador. La historia de la Commodore 64 está ligada a la vida de Jack Tramiel, un polaco nacionalizado norteamericano que estuvo detenido en campos de concentración cuando era pequeño, pero pudo sobrevivir y escapar gracias a que fue rescatado por un batallón del ejército de Estados Unidos. Por esta razón emigró a este país y se enlistó como voluntario. Estando ahí se dio cuenta de que las máquinas de escribir fallaban bastante seguido y eran enviadas a reparación, tarea que tenía un importante costo. Al ver un gran negocio en la puerta, Tramiel comenzó a realizar los arreglos de las máquinas, pero luego dejó el uniforme y se fue a vivir a Toronto, desde donde importaba máquinas fabricadas en Checoslovaquia, a las cuales les ponía el nombre de su compañía, Commodore International. La idea del nombre se debe a que Tramiel quería algo relacionado con el ejército para ilustrar su pasado entre las armas y su agradecimiento al mismo por haberlo salvado cuando estaba prisionero de los nazis. El negocio de las máquinas creció y Tramiel comenzó a exportar mucho hacia Estados Unidos y Europa. Pero en el mejor momento del mercado, las máquinas de escribir comenzaron a llegar desde Japón a muy bajo costo, y Commodore International casi quiebra debido a las bajas ventas. Endeudado, Tramiel pidió un crédito y luego de salvar a la compañía, vio en el naciente mercado de las calculadoras electrónicas su gran oportunidad. Commodore VIC-20.
Si la Big 20 había logrado armar alboroto, la C64 directamente fue el germen de la locura total. Los fanáticos se agolpaban en las tiendas para comprarlas. Surgieron infinidad de productos hardware relacionados, muchas revistas dedicadas a los juegos y programas para la Commodore, y hasta software comercial que ayudó a generar divisas para compañías tales como Microsoft con su hoja de cálculo Multiplan. Y un aplauso a nuestro invitado especial Jairo Gutiérrez, quien nos va a compartir su experiencia de adolescente en compañía de su padre Don Carlos y cómo el Commodore sirvió para la comunicación por radio y teléfono con otros países. Listo, Jairito, dígame algo, ¿vale? Algo. Bien. Xavier Sobrino, les presento a mi gran amigo Jairo Gutiérrez. Lo conocí como en el 2018 más o menos por una compra que hicimos por OLX de un producto de Commodore, que era la casetera de Commodore. Desde ahí entablamos una amistad pues muy bacana. ¿Por qué? Porque hemos sido muy compatibles en historias, en ovnis, en juguetes, en series de televisión retros, en microcomputadoras, etcétera. Entonces los dejo con este super personaje que nos va a halagar contándonos la historia de su niñez con su padre Don Carlos y cómo el Commodore hizo parte de la vida de ellos. Bueno, muchísimas gracias Milton por la invitación a su prestigioso canal. Es un honor estar aquí con usted esta tarde, contar pues mi humilde historia, porque es en realidad pues una cosa muy pequeña. Yo soy de un pueblo del norte de Santander que se llama El Carmen, un pueblo muy pequeño, un pueblo que tiene por ahí 2.500 habitantes, un pueblo de la provincia de Ocaña. Allá nací, me crié, mi papá y mi familia también son de allá. Durante los años 60, mitad de los 60, todos los 70 y hasta más o menos en los 80s y 90s vivimos en El Carmen. Mi papá fue una persona muy inquieta, le gustaba mucho la electrónica. Él pues así fue autodidacta, no terminó ni siquiera bachillerato, creo que hizo como hasta segundo bachillerato, tuvo que retirarse del colegio y ponerse a trabajar desde muy joven. Mi abuelo los abandonó, dejó a mi abuela con 3 hijos. Él aprendió electrónica por sí mismo, se hizo de un gran amigo, Jesús Neumann, o Neumann, de ascendencia holandesa, una persona también muy inteligente, las personas más inteligentes que yo he conocido, también autodidacta. Entre los dos aprendieron electrónica, hicieron locuras, crearon una emisora, el ministerio se la cerró, bueno, eso fue una historia de locos. Se metió al mundo de la radioafición, era radioaficionado, sus indicativos eran H2 MX. Él empezó como a mitad de los 60s y fue radioaficionado casi hasta 2 meses antes de su muerte con un cáncer de pulmón. Ya no podía hablar y no podía pues hablar con sus compañeros, sus amigos de radio. Él me hizo buscarle el gusto de la electrónica, porque pues él era muy aficionado a la electrónica. Lo que digo, todo lo que aprendió de electrónica lo aprendió con el señor Jesús, con su amigo, a través de cursos de Hemphill School, que eran cursos que eran por correspondencia, unos fascículos que enviaban mensualmente. Como ya estaba en el mundo de la radio, pues conocía a mucha gente de varias partes, de Bogotá, de Bucaramanga, de Medellín, que también eran aficionados a la electrónica. En mi pueblo el servicio de telefonía era muy malo, era como en esa época Telecom. Había una oficina pequeña con esos teléfonos que era que alguien me enviara así para llamar a la central, para que la central lo conectara. ¡Qué increíble! Luego fueron teléfonos de disco, pero la comunicación pues en nuestro pueblo pues era más o menos, pero con el exterior era malísimo. Mi papá, yo me acuerdo siempre una frase que mi papá decía, que Telecom unía a los colombianos y desunía a los cambianos, porque era muy difícil la llamada afuera. Entonces mi papá, ser radioaficionado, pues se convirtió en el Telecom del pueblo.
Papá recibía a cualquier persona que llegara un domingo, un sábado, en la madrugada, a tal horas de la noche, buscando ayuda porque tenía un familiar enfermo y necesitaba una medicina que solo había en Bucaramanga, que solo había en Bogotá, que había que traerla de Valledupar, de Barranquilla. Y él con mucho gusto atendía a cualquier persona, nunca se negó, nunca le había hecho nada. Siempre fue una persona de mucho servicio. En el pueblo trabajó en favor del Carmen, de las personas pobres, de la defensa civil. Bueno, eso era una persona que era muy entregada a su gente y a su pueblo, lo amaba con todo el alma. Con el Señor Jesús empezaron a hacer la vuelta para montar una repetidora de televisión. El Carmen no llegaba a duras penas, el canal 1 y eso, mejor dicho. Papá fue amigo de el entonces ministro de Comunicaciones, que era Atilino Durán Quintero, y empezó a molestarlo, y él lo relacionó por allá con alguien de Intravisión en esa época, y empezó a escribir con ella hasta que logró conseguir que se instalara una repetidora en el Carmen. Incluso yo estaba en la escuela, estaba muy pequeño, estaba haciendo el tercero de primaria o cuarto de primaria cuando eso. Papá era una persona muy estricta para el estudio, y yo recuerdo que un día bajando para la escuela, y una cosa increíble, mi papá me llamó una mañana temprano, iba bajando para la escuela, me llamó y me dijo, véngase conmigo. Yo, papá, pues yo voy para la escuela. Digo, vamos para la repetidora. Nos fuimos para la repetidora y era que iban a montar la torre. Ese era todo un acontecimiento. ¡Y qué increíble! La mañana yo la pasé allá. De la escuela llamaron a la casa porque yo no había ido a la escuela y no aparecía por ningún lado. Cuando llegamos después de mediodía, como mitad tarde, pues mi mamá estaba toda asustada porque no sabía ni dónde estaba. Y era que me había ido con mi papá. Así era él. Esa locura por la electrónica, por la radio, por tantas cosas, a través de sus amigos, como les contaba, en Barranquilla, en otras ciudades, nos hizo llegar a la computación. Un amigo de Barranquilla, Chucho, no me acuerdo del apellido, yo creo que ya tuvo que haber fallecido, le consiguió como a finales del 82 un Commodore VIC 20. Un día llegué yo a la casa y me dijo, mire lo que compré, me costó un Commodore VIC 20. Era un computador muy básico, demasiado básico, porque eso no tenía casi memoria, no tenía mucha caja de memoria. Tenía simplemente como que 8 colores, y sí tenía sonido, pero los programas y todo lo que tenía ahí era súper básico. Todo lo que uno conseguía para computación era en inglés, las revistas, los programas, todo lo que se conseguía era en inglés. Unos meses después, yo creo que como 6 meses después de haber conseguido el VIC 20, a través de Chucho también, y de lo que Chucho llamaba el correo de las brujas, que el correo de las brujas era que él tenía unos amigos que eran pilotos de Avianca, y ellos viajaban a Estados Unidos. Entonces, en sus maletas, ellos traían las compras de sus amigos, las traían en la maleta porque pues ellos no les revisaban nada, no pasaban por aduana ni nada. Así conseguí un Commodore 64 con la casetera, que por cierto se la vendía al amigo Milton cuando lo conocí. Y ahí empecé pues ya como este computador pues era mejor, tenía más video, más resolución en la pantalla, más memoria. Empecé, Chucho pues él había sido socio de una librería, y entonces le estaban debiendo una plata porque a la librería la habían tirado o algo así. Entonces a él le pagaban con revistas, con libros, y él nos conseguía los libros y nos los mandaba a la casa, nos mandaba por correo. Ahí empecé a aprender sobre Commodore 64, sobre otros computadores. Ahí encontraba imagínense, en ese pueblo que a duras penas tenía un canal que era el canal 1, y uno veía en esas revistas tantas maravillas. Uno decía, no, que yo con este computador, bueno, no lo menosprecio, porque el computador era muy bueno, excelente para su época. Caro, me acuerdo que era caro, no me acuerdo cuánto le costaba a mi papá, pero me costó bastante plata. Y empecé a aprender a manejarlo, a bajar programas. Cuando eso del problema, pues uno de las revistas tocaba teclearlos. Los programas venían escritos todos en páginas y páginas y páginas. ¿Tocaba digitarlos todos? Tocaba digitarlos porque eran, digamos, tenían en BASIC, o había un programa que trabajaba
con el lenguaje máquina, y uno tenía que escribir, era puros códigos máquina, código máquina, eso era una cosa larguísima. Después uno lo grababa en el cassette, y en los cassettes uno después descargaba los programas de historia. Y bueno, el cassette era una eternidad, demoraba muchísimo para grabar y para cargar. Después, más adelante, conseguí una disquetera, me recuerda, es el modelo 1541 de pronto. 41, muy lenta, era disquete de 54. Creo que esa se la vendí al señor, a su amigo José Antonio Mata. Ya con la casete, con la disquetera ya cambió un poco la cuestión, a pesar de todo era muy lento. Sobre todo porque ese modelo de casetera era muy lento, por cierto, más que los modelos de Atari y de Apple. Tanto así que mi papá decía que ponía a cargar un programa, iba y desayunaba, se bañaba, iba al parque, saludaba a los amigos. Sí, claro. Es una exageración, pero él estaba siempre de cuenta. Como digo, todos los programas venían en inglés, todo venía en inglés, la literatura toda venía en inglés. Mi papá pues poco sabía inglés, entonces yo con programas, lo que modificaba, entraba y modificaba los programas, yo le hacía unas, entre comillas, traducciones a los menús. No me podía salir del espacio, así que la palabra en inglés donde caía en español, si no tocaba mucharla porque no se podía meter, si se pasaba uno, ya el programa se bloqueaba, se dañaba, salía con una pantalla más. Así de traduje entre comillas varios programas para que mi papá los usara. Después, más adelante, él averiguó que con el Commodore 64, a través de sus amigos radioaficionados, se enteró que con el Commodore 64 se podían trabajar cosas de radioafición, con un aparato que se llama TNC, ahorita se lo muestro. Ese aparato era una interfase entre sus radios de comunicaciones y el Commodore 64 a través de programas que venían en cartucho. Por cierto, el cartucho ya lo tiene el amigo Milton, que usa bien, no sé qué, porque sí. Es el único cartucho de Commodore 64 que tiene, y es original, pues es el único que tiene eso. Con ese programa pues se hacía una interfase entre el computador y el radio, y entonces uno podía ahí recibir, transmitir muchos modos de radio. Incluso estaba Packet, Antor, Morse, en ASCII. Este es el aparato, vamos a ver si lo pueden ver. Este es el aparato. Ah, qué belleza. Detrás están los cuerpos de comunicación. Ese es el puerto serial al que se conectaba el Commodore a través de... Model PK232. Sí. Aquí está el toma redondo ese que iba al computador, donde accionaba el PTT, o sea, la computadora, el micrófono. Y aquí están las entradas de audio que venían de los computadores, y aquí está la toma de corriente que trabaja a 12 voltios. Este aparato se lo voy a hacer llegar a mí para que lo tenga allá, ya que tiene... Uy, no, muchas gracias. Sería un homenaje a don Carlos y a esa labor tan increíble. Ese software era bastante, traía unos manuales todos en inglés. Mi pobre padre, ahora apenas sabiendo una que otra palabrita de inglés, porque en la redacción tenía que conocer cierto vocabulario para poderse contactar con gente de otros países. Pues ahí arranca ya muchas, como decimos nosotros, trabajó eso, lo aprendió bien, lo trabajaba bien. Yo llevaba a mis amigos allá a la casa para que ellos vieran y nos divirtiéramos un rato comunicándonos con gente de otros países a través de Morse, de código Morse. Uno no sabía Morse, pero simplemente tecleaba y eso lo convertía en Morse, en señales que transmitía por el equipo, y las de audio las recibía, las volvía a las transmitía, uno iba viendo todas las conversaciones. Este aparato también servía para hacer algo que se llama Packet. El Packet en su época fue lo que nosotros llamaríamos el internet de ahora de nosotros. Estamos hablando de principios de los 80, mediados de los 80, principios de los 90, ni pensar en internet.
pero a través de este equipo y los computadores, pero sobre todo en la banda de 2 metros, no en HF, sino en la banda de 2 metros, porque esa banda permitía una transmisión de datos más grande que HF, o sea, el radio que, las ondas de radio que van al kilómetro, no, este es más local, por ahí unos 200 kilómetros de distancia, si no hay muchas montañas atravesadas, pero aquí en Colombia con la Liga Colombiana de Radioaficionados tenía repetidoras en muchas partes, entre esas una repetidora que quedaba cerca de un cerro que llama Jurisdicción, que queda en el municipio de Ábrego, un cerro muy alto, y de ahí se ve incluso hasta el Cerro Nevada, se ve por ahí en Nueva York. De ese cerro había repetidoras que transmitían y enlazaban a todo el país en la banda de 2 metros, pero que digo, con los aficionados que tenían equipos de 2 metros, y con esa se conectaba el packet. Había unos programas que se llamaban BBC, Bulletin Board System, Bulletin Board System, que eran como unas especies de menú donde uno podía dejar mensajes, subir programas, descargar programas. Eso sí era lentísimo, porque la tasa de transmisión, estamos hablando de, yo le diría, yo no creo que fuera más de 5 kilobytes por segundo, no creo, en esa misma. Entonces bajar cualquier programa, subir cualquier programa era una eternidad, ¿verdad? Sí, claro. Bajaba muchas cosas interesantes. Veía las fotos que en esa época se transmitían, que eran por radio, las fotos de noticias, ¿no? Que uno veía en los periódicos que eran como en blanco y negro, se transmitían, uno las podía ver por ahí. Veía los estados del tiempo, los mapas del estado del tiempo, con las disparas, de curvas de presión, las nubes, esas cuestiones, eso veía. Bueno, eso era una cosa increíble, porque uno estaba en un pueblito donde la dura que nada hay 2.500 personas, y uno estaba metido prácticamente en lo que era en esa época lo máximo de los, y todo gracias a que era un Commodore 64 y a la radioafición de mi papá. Fue una época hermosísima, increíble, eso es unos recuerdos muy bellos. Aprendimos muchas cosas, sufrimos, aprendimos bastante, lo que digo, las cuestiones todas tenían inglés, manuales. Luego ya empezaron a llegar revistas en español, empezaron a salir enciclopedias de computación que ya venían en español, entonces ya uno podía ver otras cosas más fácil. Por allá vamos como ya a mediados de los 80, 85, compramos nuestro primer PC compatible IBM. Era un 8088, 8086, no recuerdo bien el procesador. Un monitor monocromático ámbar, no tenía gráficos, no tenía audio. Yo cuando yo lo comparaba con el Commodore 64, y el Commodore 64 lo veía con todos los colores que tenía el Commodore 64 y el sonido tan espectacular que tenía el Commodore 64. Y yo lo comparaba con el otro y le digo, pero esto que no, pero eso es lo más nuevo que está. Lo más nuevo que hay que yo, no, esto no es para atrás. Ese primer compatible IBM casi que, o sea, no me hace seguir con los computadores compatibles IBM, pero es una cosa que es muy diferente al Commodore 64. Ya cuando compramos un 286, ya venían con paneles a color, que tenían memoria, los discos duros ya, ese primero empecé IBM, el 8086 tenía un disco duro de 20 megas. De 20 megas, o sea, no cabía ver en una foto. Ese disco duro, ya cuando vinieron los otros discos ya tenía un disco duro más grande. Y ya ese software y esos programas que ya venían mejores que los 64, y ya entonces yo creo que con el 64 pudimos principios de los 90, donde ya tuvimos 286 o 386 computadores que ya eran más poderosos que el Commodore 64. Sin embargo, pues mi papá lo siguió usando para radio, y pues hasta que, bueno, por cuestiones de la violencia, tuvo una guerrillera, ella estuvo afectados por la guerrillera, pues tiene una casa en Noruega, la casa estuvo años. La guerrilla quería estacionar en mi papá, entonces tuvimos que ir al Carmen, de su gran amor, que era el Carmen.
de mi gran amor también que era el Carmen, que era mi pueblo, que había tenido todos mis amigos, ya nací y me crié hasta los 22 de años. Me vinimos para acá, para Cúcuta, era aquí un Cúcuta que ya no, digamos un poco aparte del Condoro 64, porque ya entonces no sé por qué. Pero la época del Condoro 64, o sea, fue algo extraordinario, es una cosa que a uno lo llena de algo, muy bonita, muy educativa. El Condoro 64 tenía programas para lo que uno quisiera, y se los conseguí. Yo lo conseguía Chucho, el amigo de mi papá, a través de Correo de la Aurora. Todo el software que uno quisiera, el simulador de vuelo de Microsoft, me acuerdo que por ejemplo lo traduje un poquito, lo que más pude, por cierto. Imagínate, el simulador de vuelo de Flight Simulator. Uy, no, una nota. Commodore 64. Una nota, uy, no. O sea, era más imaginación que cualquier otra cosa, porque lo gráfico en esa calidad tan berraca. Pero no, muy lindo, muy hermoso, esa época yo creo que no la cambió por nadie. Yo era un joven, estaba entre los 13 y 18 años, y estuvimos más que todo dándole bastante duro al Commodore, donde uno era una esponja que absorbe tantas cosas. Mi papá pues siempre quería comprar lo más nuevo, lo mejor. En mi pueblo el primer televisor en blanco y negro lo trajo mi papá. El primer televisor a color lo trajo mi papá para el mundial de 70, no me acuerdo. Papá siempre quería lo novedoso, toda la electrónica, todo lo que era electrónica, computador y todo, que siempre le gustaba lo nuevo. A veces le costaba trabajo de plata, es muy difícil comprar cosas que cuando, como los computadores, que el computador tiene bastante caro, se ve, porque me acuerdo yo, para hacer un computador pues con esas características, pero era bastante caro. No recuerdo ahorita cuánto era la plata, pero es un modelo que todavía tiene plata. Incluso él después me compró uno a mí de segunda. Los dos comodoros pues se me dañaron, se los vendí a José, al amigo también era de Ibagué, se me dañaron. Desafortunadamente José pues no los ha podido recuperar, pero bueno, le han servido por lo menos para partes y arreglar los otros que él tiene ya en su haber, afortunadamente. Pues, no se perdieron de todo. ¿Qué te digo? Bueno, con el Commodore 64 tuvimos una impresora, no compramos las impresoras de Commodore, porque no sé si no las pudo conseguir. Papá estuvo mirando una vez una computadora, una impresora que se llamaba Gorilla Banana, tenía un número rarísimo. Gorilla Banana, me acuerdo. De hecho, él sí compró esta impresora, pero después terminó comprando una Epson RX100, una computadora Caguancho. Sí. Esa la pagamos con el 64, muy bien. Ahí ya sacaba uno los artes. Y pues, desde ahí he visto muchos éxitos más en su canal. Mucha gente se suscribió. No, muchas gracias, Jairo, de verdad. A suscribir. Mucho contenido interesante tiene el tío Milton, para que todos estén atentos cada vez que suba cosas nuevas. Nos estamos hablando mucho, empezar un abrazo grande a todos sus amigos también allá, a don José y Ibagué, y a todos los que están aquí en su canal, suscritos al canal. Un abrazo para todos, bendiciones. Tengan una buena tarde. Bueno, Jairo, muchísimas gracias. Se cuida mucho, oye. Cuando la Commodore 64 salió a la venta, los ordenadores PC salían 10 veces más caros y utilizarlos era complicado. Las capacidades gráficas y de sonido eran inexistentes en los ordenadores PC, por lo que solo eran utilizados en grandes empresas que eran las únicas que podían pagarlos. La Commodore 64, por el contrario, no solo era económica, sino que además, gracias al SID 6582, el mejor chip generador de sonidos de la historia, con 3 canales mono y su gran capacidad de procesamiento, le convirtió en el trampolín que lanzó a este home computer a la fama. Comparto una opinión de un usuario argentino. El chip de sonido llamado SID era una de sus características técnicas más notables. Fue el primer sintetizador semiprofesional instalado en una computadora y diseñado específicamente para crear música en lugar de solo sonidos para videojuegos. En una entrevista en 1989, Sam Tramier, hijo del fundador de Commodore y antiguo presidente de Atari Inc.,
afirmó que durante su estancia en Commodore se fabricaban unas 400.000 unidades de C64 al mes en los años de mayores ventas. Parte del éxito del C64 se atribuye al hecho de que este se vendiera en diferentes partes en vez de venderlos en centros especializados y que las máquinas se podían conectar directamente a cualquier televisor. La dolorosa decadencia. Como Atari, Sinclair, Radio Shack y demás microcomputadoras, también la producción de Commodore fallece ante la llegada y el consumo de ordenadores PC. Para finales de 1984, Commodore se había vuelto demasiado grande y Tramiel ya no tenía todo el poder, por lo que, descontento con ello, abandonó la compañía y se dedicó a otros negocios, entre ellos la adquisición de Atari. Pero antes de irse tuvo una pequeña revancha personal cuando, gracias al éxito impresionante de su Commodore 64, pudo literalmente sacar del negocio a Texas Instruments, quien con su excelente TI-99-4A no logró las ventas que esperaba. También salió la Commodore 128, una gran mejora respecto a la 64, pero esta no pudo torcer la historia de las home computers, que ya venían como los ordenadores PC, los estaban llevando a la extinción. Commodore Amiga. Algunos años después, Commodore International quebró y desapareció del mapa, para retornar y convertirla en PC gracias a la licencia por uso del nombre o derechos de comercialización. Para quienes tuvieron la suerte de tener un Commodore en los años 80, en mi caso no lo tuve sino hasta hace 5 años, gracias a mi amigo Jairo Gutiérrez de la ciudad de Cúcuta, se sabe que Commodore es inolvidable, pues abrió el camino para la llegada de los videojuegos en el hogar. El cable de video tiene dos conectores diferentes. Un conector va por la parte de atrás de la consola Commodore y el otro conector va detrás del televisor en los puertos RF. También tenemos el conector de la fuente de poder, que tiene un sistema diferente, un diseño especial para no confundirlo con el de video. Ese va conectado en la parte derecha de la consola Commodore. Bueno, cybersobrinos, les comento que estoy un poco preocupado porque cuando encendí mi Commodore 64 me aparece la imagen realizando este parpadeo. Entonces el amigo José Antonio Vaca del canal Retrocómputo y el amigo Jairo Gutiérrez de Cúcuta me están dando unas indicaciones. Cybersobrinos, de acuerdo a un mapa de pines que me envía José Antonio del conector de poder de la Commodore 64, entonces vamos a realizar la lectura. La lectura, ¿cuál va a ser? Vamos a seleccionar el pin 5 para los 5 voltios y el pin 2 para tierra. Entonces vamos a ver cómo nos va. Muy buenos días, por favor, voy a complacer con la canción perfecta de Miranda Capaz. 5.1. Alcancé a ver. Sí, 5.1 voltios. Entonces no está pasado el voltaje en la fuente de poder. Cybersobrinos, les cuento. Estaba trabajando con el Commodore. En algún momento quedó la pantalla bloqueada. Y cuando lo enciendo, queda con la muerte negra. Ahí está encendido. Entonces, complicado, muy complicado. Qué pesar. The Commodore is keeping up with you in a world of fun and fantasy and ever-changing views and computer terminology. Commodore is news. Are you keeping up with the Commodore? 'Cause the Commodore is keeping up with you. Are you keeping up with the Commodore? 'Cause the Commodore is keeping up with you.
Y para nuestro próximo video vamos a destapar, conectar y poner a funcionar la casetera Commodore